Ahora, damas y caballeros, aquí está Johnny. Johnny Carson es el rey indiscutible de la televisión nocturna. Johnny, que destacaba por su ingenio y magnetismo, de vez en cuando decepcionaba al público con bromas tontas que herían a la gente. Aunque dejó esta tierra hace 18 años, su imagen y las especulaciones en torno a su vida personal perduran en la mente del público. Si eres fan de Johnny, este vídeo es para ti. Tenemos la intención de revelar toda la verdad sobre Johnny Carson, que ofrece un conocimiento más profundo del hombre que se esconde tras la legendaria imagen nocturna. Vida temprana. El 23 de octubre de 1925, en la tranquila ciudad de Corning, Iowa, nace John William Carson, más conocido como Johnny Carson. Ruth Elizabeth y Homer Lloyd Kit Carson eran sus padres, y Kit trabajaba como gerente de una empresa eléctrica. John era el mediano de 3 hermanos, con una hermana mayor llamada Catherine Kit y un hermano menor llamado Richard. Johnny pasó su infancia en pueblos del suroeste de Iowa como Avoca, Clorinda y Red Oak, antes de que su familia se trasladara a Norfolk, Nebraska, cuando él tenía 8 años. El talento de Johnny para el entretenimiento empezó a brillar en Norfolk. Descubrió un libro de magia en casa de un amigo cuando tenía 12 años, lo que le llevó a encargar inmediatamente un kit de mago por correo. Johnny utilizaba sus nuevas habilidades mágicas para entretener a su familia con trucos de cartas, animándoles a menudo en broma a que eligieran una carta, cualquier carta. La madre de Johnny incluso le hizo una capa, preparándole para su primera actuación oficial ante el club Kiwanis local. A los 14 años, subió al escenario como el Gran Carsoni, ganando unos míseros $3 por concierto. Esta fue la primera de muchas actuaciones en picnics locales y ferias del condado. El interés de Johnny por el entretenimiento creció a medida que se hacía mayor. Puso sus miras en Hollywood tras graduarse en el instituto. En un giro inusual de los acontecimientos, hizo autostop hasta allí, donde se encontró en una circunstancia insólita. Según la leyenda, tuvo problemas y fue encarcelado y multado con $50 por hacerse pasar por guardia marina. Aunque este relato suele considerarse más un mito que un hecho, añade un toque de ligereza a las primeras hazañas de Johnny en Hollywood. El viaje de Johnny Carson desde un pueblecito de Iowa hasta la capital del entretenimiento de Hollywood no había hecho más que empezar. Servicio militar. El 8 de junio de 1943, Johnny Carson se alistó en la Marina de los Estados Unidos tras graduarse en el instituto. Para la formación de oficiales, asistió a la UE-12, Navy College Training Program, y su carrera educativa le llevó a la Universidad de Columbia y al Millsaps College. A medida que la guerra llegaba a su fin, Johnny, ahora alférez, se encontró en el USS Pennsylvania en el enorme Pacífico. Carson no solo era marino, sino también boxeador. Con un récord perfecto de 10-0, la mayoría de sus combates tuvieron lugar justo en Pensilvania. Piensa en esto. Los marineros se arremolinaban alrededor de Johnny, que lanzaba puñetazos y esquivaba como un profesional. Fue todo un espectáculo, y Johnny disfrutó cada minuto. La función de Johnny como oficial de comunicaciones era fundamental para descodificar las transmisiones clasificadas. Estaba en un buque de tropas que se dirigía a la batalla cuando se enteró del final de la guerra. Aunque nunca entró en acción, su paso por la Marina fue inolvidable. Un acontecimiento inesperado fue un espectáculo de magia para el secretario de Marina James Quinte Forrestal. Considera esta escena. Carson, vestido con su uniforme de la Marina, conversando con el secretario Forrestal. El secretario, interesado por los planes de Johnny después de la guerra, le preguntó si pensaba seguir en la Marina. Johnny, con su ingenio habitual, respondió que no y reveló su ambición de convertirse en mago. Intrigantemente, Forrestal exigió un acto de magia en el acto. En aquella actuación improvisada, Johnny realizó un truco de cartas que deleitó e impresionó al secretario Forrestal. Fue un momento ligero en medio de conversaciones serias, demostrando que Johnny podía hacer sonreír hasta a las caras más serias. No tenía ni idea de que estas experiencias en la Marina estaban desarrollando su conocimiento de que podía entretener y encantar no solo a sus compañeros marineros, sino también a alguien tan serio como el secretario Forrestal. Los primeros días de la radio. Johnny Carson comenzó su carrera de locutor en 1950, cuando causó sensación en la radio y la televisión Wow de Omaha. No tardó mucho en estar en el candelero, presentando el programa matinal de televisión El Nido de la Ardilla. Este no era el típico programa matinal.
Johnny tenía un acto peculiar en el que entrevistaba a palomas posadas en el tejado del juzgado local. Estos plumíferos reporteros soltaron la sopa sobre presuntas irregularidades políticas. Piense en las risitas que resonaban en los salones mientras la gente tomaba su café matutino. Johnny trabajaba como maestro de ceremonias en banquetes de la iglesia local para llegar a fin de mes. Lo peor era que algunos de los invitados a esas cenas eran los mismos políticos y líderes cívicos a los que había ridiculizado en la radio. ¡Qué equilibrio tan delicado! Es entonces cuando la trama se profundiza. Johnny tenía un vínculo en el ostentoso mundo de la radio de Los Ángeles con la esposa de una figura política, de la que Johnny se había burlado en Omaha. En 1951, ella dirigió a Johnny hacia su hermano, un pez gordo de la televisión del sur de California. Fue entonces cuando Johnny Carson se embarcó para una cadena propiedad de la CBS en Los Ángeles, ansioso por enfrentarse a la creciente industria de la televisión. Cuando Red Skelton, un peso pesado de la comedia, se enteró del éxito de culto del programa de sketches cómicos de Johnny, Carson's Cellar, en KNXT, el universo humorístico se alineó. Skelton, un admirador, invitó a Johnny a trabajar como guionista con él en 1953. El destino de Skelton cambió inesperadamente en 1954, cuando se desmayó accidentalmente durante un ensayo, apenas una hora antes de salir en directo. ¿Quién se hizo cargo sin perder el ritmo? Johnny Carson, por supuesto. Ocupó admirablemente el lugar de Skelton y puso al público a bailar. Otro icono de la comedia, Jack Benny, vio el talento de Johnny y le pidió que apareciera en las piezas de apertura y cierre de uno de sus espectáculos en 1955. Johnny, con su rápido ingenio, incluso bromeó diciendo que Benny había tomado prestada una página de su libro de humor. Benny previó un gran futuro para Carson en el mundo de la comedia, reconociendo la brillantez de Johnny y admitiendo abiertamente su influencia y lo acertado que estaba. The Tonight Show. En el años 50 y en los años 60, el Tonight Show de la NBC era como el hermano cool de su homólogo matinal, Today. The Tonight Show debutó en 1954 con Steve Allen como capitán del barco. La programación nocturna era todavía un experimento un tanto alocado en aquella época. El único programa de la competencia era Broadway Open House, de la NBC, protagonizado por Jerry Lester y Dagmar. Todo era un poco casual, pero esta noche ha dado en el clavo. El anfitrión original del programa, Steve Allen, sentó las bases del formato nocturno. A los 19 años, sin embargo, decidió cambiar de marcha y aventurarse en el ámbito de las comedias de variedades en horario de máxima audiencia. Esto preparó la puerta para que Jack Paar tomara el relevo como anfitrión. Paar estuvo al mando hasta 1962, cuando dejó The Tonight Show. Entra Johnny Carson, una estrella en ascenso en Who Do You Trust? En ABC. La NBC se fijó en su éxito en ese programa y reconoció en él el potencial para hacerse cargo de Tonight. La invitación fue cursada por la cadena unos meses antes de la marcha de Paar. Carson, junto con otras celebridades como Bob Newhart, Jackie Gleason, Groucho Marx y Joey Bishop, primero declinaron la oferta. Carson, en particular, dudó porque le intimidaba la perspectiva de entrevistar a famosos durante 100 minutos cada día. Carson firmó finalmente en la línea de puntos a principios de febrero de 1962. Después de algunas persuasiones de la NBC. Pero había un inconveniente. Porque Carson aún tenía contrato con ABC por otros 6 meses. La NBC trajo una serie de presentadores invitados para sustituir a Carson hasta que éste asumiera oficialmente el mando. Merv Griffin, Art Linkletter, Joey Bishop, Arlene Francis, Bob Cummings, Jerry Lewis, Groucho Marx, Donald O'Connor, entre otros. En octubre de 1962, Johnny Carson debutó como presentador de Tonight. El primer año fue difícil y estuvo plagado de preguntas y ansiedades. Carson, con su encanto e ingenio, pronto encontró su sitio. Aunque los presentadores anteriores, en particular Jack Paar, habían tenido éxito con Tonight, la versión de Carson subió en los índices de audiencia, consolidando su estatus de estrella del late night. Uri Geller. En 1973, en el programa The Tonight Show, se produjo un episodio extraordinario protagonizado por el mago, famoso de la televisión y autoproclamado vidente Uri Geller. La siguiente es la primicia del documental de Nova James Randi. Secretos de los psíquicos. Johnny Carson, el rey de la comedia nocturna, no era ajeno al mundo de la magia. Como antiguo mago, desconfiaba de las dramáticas afirmaciones de Geller sobre sus talentos paranormales. Presintiendo una posible falsificación en el aire, Carson solicitó la ayuda de James Randi, mago y cruzado escéptico. ¿El objetivo de Randi? Asegurarse de que no pasaba nada. Siguiendo las indicaciones de Randi, el programa se hizo con el control de la situación.
prepararon su propio atrezzo en secreto, sin permitir que Geller o su equipo lo vieran. ¿No es astuto? Geller se llevó una sorpresa al entrar en escena. En lugar de la charla normal, debía demostrar sus habilidades sobrenaturales con los objetos ofrecidos. Geller, visiblemente conmocionado, expresó su sorpresa. «Que no se detiene. Esto me asusta». Siguió expresando su descontento, alegando que el productor le había facilitado una lista de preguntas que se le harían, pero no se le hizo ninguna. Llegó la hora del espectáculo y Geller no pudo realizar ninguna de sus proezas sobrenaturales. Lo achacó a la falta de fuerza y se quejó de la presión de Carson. Según el New York Times, la aparición de Geller se convirtió en un famoso fracaso. Trabajó en el escenario durante 22 minutos, poniendo excusas mientras sus habilidades declaradas le fallaban repetidamente. Geller, que se sintió humillada y angustiada, recordó: «Pensé, ya está, estoy destruido». No tenía ni idea de que esta aparición, montada por Carson y Randy para desenmascarar a Geller, se volvería en su contra. En lugar de desacreditar las supuestas habilidades de Geller, todo el asunto creó su propia historia. Se convirtió en una leyenda de la televisión cuando un autoproclamado clarividente se encontró en la cuerda floja tras no poder ofrecer el espectáculo sobrenatural que había prometido. Hotel Aladdin. Johnny Carson, el emblemático presentador nocturno, no era ajeno a los chistes, especialmente sobre otros famosos. Carson se vio implicado en un incidente en el hotel y casino Aladdin de Las Vegas en 1980. Inicialmente su intención era comprar la propiedad, pero se retiró de la transacción y un consorcio liderado nada menos que por Wayne Newton se lanzó en picado y logró comprarla. A Carson no le gustó este giro de los acontecimientos. Los medios de comunicación le retrataron como si hubiera perdido el contrato, lo que le irritó. ¿Cuál fue su reacción? Como es habitual en él, empezó a hacer bromas en su programa, disparando a Newton. Newton había dedicado mucho tiempo y esfuerzo a cultivar una imagen ruda y masculina, y el ingenio de Carson no hizo sino añadir gasolina al fuego. Las bromas casuales de Carson y Newton se convirtieron en una pelea en toda regla. Años más tarde, Newton acudió al programa Larry King Live, donde no se guardó nada. Newton calificó a Carson de ser humano mezquino y reveló cicatrices ocultas causadas por las bromas de Carson. Johnny Carson es un ser humano mezquino. Newton confesó, y hay personas a las que ha hecho daño que nunca se sabrá. Y por alguna razón, decidió dirigir ese tipo de enfoque negativo hacia mí en algún momento. Y yo no lo quería. La pelea estalló cuando Newton entró en el despacho de Carson en los estudios de la NBC, harto. El ultimátum estaba claro, las bromas tenían que parar, o de lo contrario habría una pelea. Es todo un espectáculo ver a la legendaria presentadora cara a cara con el legendario artista. Carson, que tenía un récord de boxeo invicto mientras estaba en la Marina, respondió de la única manera que sabía. Con una carcajada. Las bromas llegaron a su fin, pero no antes de que Carson riera el último. Vida familiar. Los capítulos sobre el matrimonio y la vida personal de Johnny Carson incluyen historias de agitación, sorpresas y fortunas variables. Carson se casó con su primera esposa, Jody Walcott, en North Platte, Nebraska, en octubre de 1949. Sin embargo, el matrimonio fue turbulento, caracterizado por infidelidades por ambas partes, y terminó en divorcio en 1963. Impertérrito ante las dificultades de su anterior matrimonio, Carson volvió a casarse en 1963, esta vez con Joanne Copeland el 17 de agosto. Esta unión también encontró dificultades, resultando en un divorcio prolongado en 1972. El acuerdo concedía a Copeland una pensión alimenticia de $6,000 al mes hasta que volviera a casarse o hasta el fallecimiento de Carson. También recibió una importante colección de arte. Copeland falleció en California en 2015, sin dejar hijos de un matrimonio posterior que también acabó en divorcio. El 30 de septiembre de 1972, el Carson Tonight Show celebró su 10º aniversario, y se reveló un sorprendente giro en la historia marital de Carson. Carson reveló su matrimonio secreto con la ex modelo Joanna Holland a primera hora de la tarde, escandalizando a amigos y aliados. Su unión también se vio puesta a prueba por dificultades conyugales y terminó con Holland solicitando el divorcio el 8 de marzo, 1983. A la tercera fue la vencida para Johnny Carson, que se casó con Alexis. Su matrimonio duró hasta la muerte de Carson en 2005, marcando el final de un periodo de estabilidad y compañerismo en su vida personal. ¿Incendio provocado? Conocido por su ingenio. Incluso bromeó sobre sus dificultades matrimoniales diciendo que yo dé consejos sobre el matrimonio es como si el capitán del Titanic diera lecciones de navegación.
La luna de miel de Johnny. A pesar de toda la diversión que Johnny Carson ofrecía en el escenario, entre bastidores se desarrolló un personaje aparte, una que sus allegados no podían ignorar. Desgraciadamente, su comportamiento con los demás no era agradable, y ni siquiera los votos sagrados del matrimonio lograron que cambiara. Una vívida ilustración de ello ocurrió durante una etapa inesperada de su vida, su luna de miel. Johnny Carson se casó con Alexis Moss por cuarta vez en 1987. Su viaje hacia la felicidad conyugal comenzó con un paseo en yate por las bellas aguas de Italia. Sin embargo, el ambiente romántico no protegía a Alexis de las emociones más oscuras de Carson. Las frustraciones de Carson se dirigieron a Alexis durante toda su luna de miel, ensombreciendo su felicidad. Su comentario casual provocó una respuesta mordaz. «Llevamos casados 3 semanas. Si vuelves a decir algo así, este matrimonio terminará en 3 semanas». Incluso en su luna de miel, esta humillación pública pintó una imagen de Carson que no encajaba del todo con el carismático presentador que veíamos en televisión. Lo irónico de este comportamiento es que va más allá de las relaciones personales y se extiende también al mundo profesional. La brutalidad de Carson no se limitó a momentos privados. También influyó en los invitados estrella de su programa. Algunas celebridades deciden evitar su escenario por su falta de amabilidad. Sus duras palabras y su actitud volátil crearon un ambiente en el que ni siquiera la atracción de los focos de la televisión era capaz de atraer a ciertas personas a su programa. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. El hijo de Johnny, Christopher, aspiraba a ser golfista profesional, dependiendo de las mensualidades de su padre en Lauderdale, Florida. Simultáneamente mantuvo un romance secreto con Tanina Love Green. Tanina se quedó embarazada de su hija como resultado de su aventura secreta de una década. Tanina estaba embarazada de 6 meses cuando el rey del late night descubrió su romance interracial. Como consecuencia, amenazó con cortar la ayuda económica a Christopher, obligándole a abandonar la relación. Christopher abandonó a Tanina y a su hija recién nacida, Crystal Love, sin dudarlo. Un juez de Florida ordenó a Christopher pagar una pensión alimenticia a medida que Crystal maduraba. La nieta de Johnny Carson confirma lo que siempre pensamos. Tras su fallecimiento, admitió que era nieta de un hombre valorado en $400 millones. Pero su vida no se parecía en nada a la extravagante que llevaba su familia paterna. A pesar de intentarlo varias veces, su abuelo la rechazaba constantemente y le negaba las tarjetas navideñas. Tanana intentó organizar un encuentro entre Crystal y Christopher cuando ella cumplió 16 años, pero él se negó. Tanana reveló el asunto al National Enquirer, asumiendo la responsabilidad exclusiva de la educación de Crystal. Crystal ha prosperado, según Tanana, convirtiéndose en una hermosa mujer camino de convertirse en médico. Ha completado 4 cursos escolares y tiene intención de volver para los 4 restantes. Tanjana, imperturbable, declaró que solo habían confiado en la ayuda divina, diciendo, nadie ha tenido que ayudarnos. Solo Dios. Eso es todo lo que necesita. ¿Por qué crees que Carson se negó a aceptar a su nieta? Háganoslo saber en los comentarios. La relación de Johnny con sus hijos. A pesar de su condición de leyenda de la televisión, Johnny Carson tuvo una vida personal turbulenta. Según los informes, tenía una relación difícil con su propia madre, y esta difícil dinámica parecía extenderse a su papel de padre. La historia familiar de Carson está marcada por muchos matrimonios, y sus 3 hijos descienden de su primer matrimonio. La atención se centró en su hijo Rick, que tenía problemas de salud mental. Sin embargo, en el contexto de la época, hablar de salud mental era casi inaudito. Y la reputación de Carson como mal padre no era un secreto. De hecho, la nieta de Johnny Carson confirma lo que pensábamos desde el principio. Ni siquiera fue capaz de aceptar a su nieto birracial, ni de permitir que su hijo tuviera una relación con su hija. Con el tiempo, los problemas de salud mental de Rick le llevaron a ingresar en un hospital psiquiátrico, un momento en el que más necesitaba comprensión y apoyo. Lamentablemente, Rick se vio en una situación vulnerable debido a las normas imperantes en la época, en los que no se hablaba abiertamente de salud mental. La negativa de Carson a visitar a su hijo en estos duros momentos agravó la situación. Para mayor complicación, Johnny Carson tuvo 4 matrimonios, pero nunca amplió su aventura como padre más allá de sus 3 primeros hijos varones. Los problemas de salud mental agobiaban a Rick, y la falta de voluntad de Carson para abordar este aspecto de la vida de su hijo era paralela a la reticencia social a enfrentarse a los problemas de salud mental. El 21 de junio de 1991, Rick falleció mientras exploraba la encantadora ciudad costera de Morro Bay. Su coche cayó por un terraplén de 30 metros,
Carson decidió rendir homenaje a su hijo fallecido solo después de que se produjera esta desgarradora tragedia. Lucha contra el alcoholismo. Johnny Carson se encontró en una difícil situación el 27 de febrero de 1982. El icónico presentador fue detenido en la Ciénaga Boulevard, en Beverly Hills, por conducir ebrio. Carson quedó en libertad bajo fianza tras su detención, lo que indica el inicio de un nuevo capítulo legal en su vida. Carson optó por declararse inocente de los cargos después de que se disipara la polvareda legal. Su decisión dio lugar a un juicio en octubre de 1982, en el que Carson fue condenado. El juez condenó al acusado a 3 años de libertad condicional y al pago de una multa de $600, y la participación obligatoria en un programa de educación vial sobre el alcohol. La libertad de Carson al volante quedó restringida durante los 90 días siguientes. Sus privilegios de conducción se limitaron a ir y volver del trabajo y a asistir a seminarios obligatorios de educación sobre el alcohol. Era una época de limitaciones, resultado de las decisiones tomadas aquella noche cerca de Beverly Hills. Este episodio legal reveló un lado más personal de Johnny Carson, recordándonos que incluso los iconos tuvieron que enfrentarse a las repercusiones de sus actos. Escasez de papel higiénico. En un peculiar giro de los acontecimientos, en diciembre de 1973, Johnny Carson, el maestro del humor nocturno, decidió bromear en su famoso programa, Tonight, sobre una supuesta falta de papel higiénico. No tenía ni idea del impacto que sus hilarantes payasadas tendrían en todo el país. La aparentemente benigna historia del papel higiénico de Carson dio un giro imprevisto, mientras los espectadores, pegados a cada una de sus palabras, lo confundió con un hecho. ¿Cuál es el resultado final? Frenética locura de compra y acaparamiento que se extendió por todo Estados Unidos. Las estanterías se vaciaron, las tiendas fueron asediadas y el papel higiénico empezó a escasear, lo que provocó una auténtica escasez que duró muchas semanas. El pánico fue tal que tanto los minoristas como los fabricantes de papel higiénico se vieron sorprendidos. Para hacer frente al creciente pandemonium producido por la divertida revelación de Carson, tuvieron que recurrir a restringir los suministros. Lo dijo el New York Times. Las secuelas se convirtieron en un caso de estudio, exhibiendo el curioso fenómeno de cómo los rumores, incluso los divertidos, podría convertirse rápidamente en creencia y acción popular. Carson se encontró en medio de una crisis nacional de papel higiénico cuando la realidad chocó con su inventiva bromista. Sin saberlo, la gente había transformado una broma en una escasez tangible y un tanto ridícula, alimentada por una combinación de confianza y humor. Carson se disculpó públicamente en enero de 1974, reconociendo las implicaciones involuntarias de su humor. Carson reconoció la influencia de sus comentarios en la acción colectiva de una nación debido a la gravedad del asunto, que ya es un episodio histórico. Sin embargo, no pudo evitar manifestar su disgusto por las referencias posteriores a su persona, calificándolas de muy injustas. En un giro irónico, Carson, conocido por su ingenio y comedia, se convirtió accidentalmente en el cerebro de una debacle estatal de papel higiénico. Últimos años. La vida de Johnny Carson dio un vuelco la noche de marzo de 1999, cuando sufrió un grave ataque al corazón en su casa de Malibú, California. Fue trasladado rápidamente a Santa Mónica, donde fue sometido a una operación de bypass cuádruple, marcando un punto de inflexión en su odisea sanitaria. Los problemas de salud de Carson se entremezclaban con los cigarrillos de compañía de larga duración. Durante décadas, Johnny fue un fumador habitual, y era conocido por encender cigarrillos en The Tonight Show, mostrando un hábito que ascendía a 4 paquetes de cigarrillos Pall Mall cada día. Se lamentaba: estas cosas me están quitando la vida. Ya a mediados de la década de 1970, una sombría profecía reflejada por su hermano menor durante su última charla, en la que Carson expresaba con frecuencia su enfado con esos malditos cigarrillos. Johnny Carson rechazó una oferta para asistir a la NBC. Celebración del 75 aniversario en 2002, lo que significa una retirada intencionada de la luz pública. Ese mismo año, en septiembre, reveló su lucha contra el enfisema, una dolencia respiratoria relacionada con el tabaquismo. A pesar de ello, Carson negó con vehemencia que padeciera una enfermedad terminal, haciendo gala de una entereza que tipificaba su personalidad pública. Sin embargo, el icónico presentador falleció el 23 de enero de 2005, en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. Su fallecimiento se debió a una insuficiencia respiratoria causada por un enfisema. La desaparición de Carson marcó el final de una era en el mundo del espectáculo, dejando un vacío en el paisaje. De acuerdo con los deseos de su familia, no se celebró ningún funeral público. Sus cenizas fueron inhumadas junto a su esposa, Alexis Moss. La noticia del fallecimiento de Johnny Carson conmocionó al país, provocando diversos homenajes.
El entonces presidente George W. Bush reconoció la profunda y continua admiración del público por la célebre personalidad televisiva. Legado. Carson dio un gran paso adelante en 1981 al crear la Fundación John W. Carson. Su organización se convirtió en un faro de apoyo a los temas favoritos de Carson, centrados en los niños, la educación y la atención sanitaria. El efecto filantrópico de Carson se disparó en agosto de 2010, cuando su fundación sin ánimo de lucro anunció una inversión de $156 millones. Su importante contribución procedía de un fideicomiso personal que Carson había creado años antes de su fallecimiento. Como resultado, la fundación de Carson se ha convertido en el peso pesado indiscutible entre las organizaciones benéficas de Hollywood, lo que demuestra la devoción del artista por lograr un efecto duradero. El legado caritativo de Carson siguió creciendo incluso después de su fallecimiento. En noviembre de 2004 se anunció una importante contribución de $5,3 millones para la fundación de la Universidad de Nebraska. Su contribución se destinó al Departamento de Artes Teatrales de la Facultad de Bellas Artes y Artes Escénicas Hickson Lied, que dio origen a la Escuela de Teatro y Cine Johnny Carson. El patrimonio de Carson donó otros $5 millones a la Universidad de Nebraska tras su fallecimiento. Su impulso continuó, con una donación de $1 millón en 2011, por la que se crea el Fondo de Becas de Oportunidad Johnny Carson. La caridad de Carson no se detuvo en el ámbito nacional. Se extendió hasta su ciudad natal de Norfolk. Sus contribuciones fueron tangibles, como el desarrollo del Carson Cancer Center en Faith Regional Health Services, el apoyo al Museo del Valle de Elkhorn y el Johnny Carson Theater del Norfolk Senior High School. Su generosidad se extendió hasta su educación, con una donación al Northeast Community College Lifelong Learning Center en honor de su profesora favorita, Miss Faye Gordon. Más allá de los flashes y el glamour de Hollywood, la dedicación de Johnny Carson a retribuir se convirtió en un rasgo distintivo de su carrera. Su generosidad repercute en instituciones educativas y proyectos sanitarios. Esperamos que le haya gustado este vídeo. Nos vemos en la próxima.